1. Y hace 8 días hablamos cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento y cómo Dios ahora habla en el Nuevo Testamento. Y vamos nuevamente a Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces. Entonces, Dios habló ¿cuántas veces? Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, está diciendo que Dios en el Antiguo Testamento habló muchas veces a los profetas, pero también habló de diferentes maneras. Ahora, dice, habló en otros tiempos a los padres por los profetas. Entonces, no habla profeta, sino habla ¿qué? No habla profeta, sino habla ¿qué? Profetas, o sea, habla en plural. ¿Sí? Entonces está hablando cómo hablaba en el Antiguo Testamento. Dice, pero en estos últimos días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí hay algo, y la pregunta es, ¿en el Antiguo Testamento estaba que Dios iba a hablar en el Nuevo Testamento a través de su Hijo? Sí. Y vamos a ir para que usted vea cada vez cómo la Biblia tiene tanta credibilidad en lo que hace y es tan, pero tan coordinada que no hay nada que deje. Y entonces, ¿esto estaba en el Antiguo Testamento? Sí. En Hebreos 1:1 dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los profetas. Ahora vamos a Deuteronomio 18 y quiero que miremos Deuteronomio 18 desde el versículo perdón. Deuteronomio 18, desde el 13, y Dios le está hablando al pueblo de Israel, Deuteronomio 18:13, y le dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces dice Moisés le estaba hablando lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel y le decía, cuando ustedes entren a esa tierra, ustedes no pueden escuchar a los adivinos, ustedes no pueden escuchar a los hechiceros, porque el Señor le prohíbe hacer esas cosas. Ahora, eso es lo que la gente del mundo escucha. Cuando la gente quiere escuchar algo, a ver qué me dice Dios, entonces va donde el hechicero, va donde el adivino, va donde el espiritista, y va, versículo 15. Y mira lo que le dice Moisés. Dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios le levantará un profeta como yo. Ahora, no dice profeta, ¿dice qué? No dice profeta, ¿dice qué? Uno. Ahora, en Hebreos dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros antepasados a través de los profetas. Pero aquí estaba hablando Moisés, dando una profecía de cómo era que Dios iba a hablar en el nuevo pacto. Y le dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios le levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. ¿Jesús es judío? Muy bien. A él tendrán que escucharlo. A él tendrán que ¿qué? Ahora, porque dice que Dios en estos tiempos o en los últimos tiempos nos está hablando a través de ¿quién?
del Hijo. Versículo 16. Dice, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Versículo 17. Dice, y entonces el Señor me dijo, lo que el pueblo dice es cierto. Versículo 18. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas. Pondré mis palabras ¿en qué? Y él dirá al pueblo todo lo que yo le mande. Ahora vaya a Juan, para que usted no le, Juan 17, no le quede ninguna duda de que está hablando de Jesús. Juan 17, 8 dice, porque las palabras que me diste, o porque les he transmitido el mensaje que me diste, ellos aceptaron el mensaje y saben que provienen de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, esto para decirle que Dios había hablado. Entonces el título de nuestra prédica es ¿cómo nos habla Dios hoy? Y entonces dice que Dios nos habla a través de su Hijo. Y el Hijo es el tema central de toda la Biblia. Voy antes de hablarle, voy a decirle 7 cosas que deberían de llevarlo a usted a cada vez confiar más en la palabra y no buscar otras maneras de ser guiado o de escuchar la voz de Dios, sino a través de la palabra. Están ahí mismo en Hebreos. Entonces dice, y hay 7 declaraciones del autor de Hebreo. En el versículo de Hebreos 1:2 dice, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo, uno, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es Jesús? Ahora, eso le debería dar a usted confianza en creer que Dios nos habla a través de su palabra. 2, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, 2 cosas que están declarando de Jesús. Una es que Dios es heredero, que Jesús es heredero de todo. 2, que Dios hizo el universo a través de él. Eso le debería generar mucha confianza a usted para creer que el que nos habla no es cualquiera, para creer que el que nos habla no hay alguien que lo pueda superar a él o que pueda generarnos tanta confianza como su Hijo, que es la palabra. 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién es Jesús? Entonces dice, el Hijo irradia la gloria de Dios. Dice, y expresa el carácter mismo de Dios. 4, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el universo, todo, a pesar de lo que hablan de la gravedad de la tierra, cómo gira sobre un eje, cómo no se pierde en la inmensidad? Pues la Biblia dice que todo está sostenido por su palabra. Eso es una razón más para que usted pueda vivir confiado en que su palabra nos debe de traer mucha paz, mucha confianza y creer que Dios nunca nos puede mentir. Amén. Entonces dice, después de habernos limpiado de nuestros
pecados. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿De qué? Muy bien, entonces Jesús nos limpió de nuestros pecados. Esa es una quinta razón. O sea que usted y yo, ¿cómo estamos? Limpios. Eso le debería dar a usted una razón más para creer que Dios está hablando en estos últimos tiempos a través de su Hijo. Sexto, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? O sea, está en el lugar más alto. Y séptimo, está en el versículo 4, hecho tanto superior ¿a quién? ¿A quién? A los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esas 7 razones usted debería de vez en cuando estarlas alabando, confesando, proclamando, porque estas razones lo van a llenar a usted de mucha confianza. Amén. Nota que uno a veces confía en una persona por los méritos que ha logrado, confía en una persona por lo que tiene, confía en una persona por lo que lo puede proteger a usted. Bueno, estas 7 razones serían una buena decisión de usted para creer que Él lo puede guiar muy bien. Amén. Ok, entonces vamos a mirar ahora cómo nos habla Dios. Y el versículo 1, otra vez, Hebreos 2, dice, y ahora en estos últimos días nos habla por medio de su Hijo. Dios nos habla a través ¿de quién? De su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? La palabra. Ahora, escuche lo siguiente, y aquí es clave. Cuando una persona habla de Dios y no entiende la obra de Jesucristo, está en problemas. ¿Por qué? Porque Dios habla a través ¿de quién? De su Hijo. Entonces, cuando una persona le va a hablar a usted de Dios, cuando usted quiere ir a escuchar un mensaje de Dios y la persona no entiende de Jesucristo, pues está en problemas tanto el que habla como el que escucha. Porque si uno no tiene la revelación del Hijo, entonces Dios no habla. O sea que nosotros tenemos que tener la revelación de el Hijo. Si usted no tiene la revelación del Hijo, entonces esa persona no nos habla. Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, cómo Dios ya había profetizado que nos iba a hablar a través de un profeta. En el Antiguo Testamento hablaba a través de muchos profetas. A través del Nuevo Pacto nos envió un profeta. Por eso la mujer samaritana dijo, parece que tú eres profeta. Y después dijo, fue al pueblo y dijo, ese es el profeta que había dicho Moisés. Vengan y lo oyen. Entonces, ahora, para que usted pueda oír a Dios, usted tiene que encontrarse con la palabra, porque es a través de la palabra que usted se encuentra con Dios. Usted no se va a encontrar con Dios si usted no se encuentra con la palabra. Usted tiene que tener una revelación del Señor. Y hay 2 cosas muy importantes para que usted pueda leer la Biblia. Si usted lee la Biblia sin entender esas 2 cosas, usted está en problemas para leer la palabra. Y uno, usted tiene que entender el misterio de Cristo. Y otro, usted tiene que entender el misterio de la iglesia. Por eso es tan importante que usted ore en lenguas, porque la Biblia dice,
el que ora en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, pues por el Espíritu habla misterios. ¿Qué es la iglesia? Un misterio. ¿Quién es Cristo? Un misterio. Y quiero que vayamos a Colosenses 1:26 y dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. En la NTV dice: este mensaje se mantuvo secreto durante siglos y generaciones. Entonces, quiere decir que el misterio de Cristo en el Antiguo Testamento era un ¿qué? Un misterio, un secreto. Y dice que estuvo oculto. Por eso es que la gente a veces se va a leer el Antiguo Testamento y espera que Dios le habla como hablaba en el Antiguo Testamento, y por eso empiezan a surgir muchas doctrinas peligrosas. Porque si usted no entiende, Pablo está diciendo: este mensaje o este se mantuvo oculto. Devuélvalo un momentico al 25, por favor. Y Pablo está hablando que él dice: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Si puede, colócalo en la Nueva Versión Internacional. Entonces Pablo está hablando de que él fue nombrado como un predicador, y que si puedes, coloca la NBI, por favor, la Nueva Versión Internacional. Entonces dice: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante, pues Dios, no, Santi, es Colosenses 1:25, pero en la Nueva Versión Internacional. Mientras lo coloca, tranquilo, yo voy aquí. Entonces dice: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces Pablo dice: de este llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios. Versículo 26. Y mira lo que empieza a decir el versículo 26. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, el mensaje de Dios es un ¿qué? ¿Es un qué? Misterio. Versículo 27. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahora, eso en el Antiguo Testamento solo había sido dado a conocer ¿a quién? ¿A quién? A los judíos. Ahora, eso estaba oculto. ¿Eso estaba en el Antiguo Testamento? Sí, pero era un ¿qué? Un misterio. Los judíos no podían creer que los gentiles fueran a ser salvos, y menos que los judíos y los gentiles se fueran a reconciliar. Y cuando la gente no entiende ese misterio, es un problema. Entonces dice: a esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces, ¿cuál es el misterio? ¿Cristo dónde? En nosotros, que era Cristo viviendo en nosotros, Cristo haciendo de nosotros su templo a través del Espíritu Santo. Eso era un misterio. Los judíos decían: no podemos entender cómo el Espíritu Santo va a poder vivir en una persona si en el Antiguo Testamento un sumo sacerdote
que era el que entraba y si andaba en pecado, ¿qué pasaba? Se moría. Entonces decía, ¿cómo así? Y donde llegue a venir a vivir donde ellos, todos van a ¿qué? A morir. Era un misterio. Si usted no entiende ese misterio, usted no va a entender la palabra. Ahora vamos a Colosenses 2:2 y dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, que es Cristo. ¿Quién es el misterio de Dios? Cristo. Es decir, Cristo. Dice Pablo, yo quiero que sepan, para que ustedes se animen, para que ustedes permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, ¿quién? Cristo. Entonces, ¿quién es el misterio de Dios? Cristo. Dios quiere hablarnos a través de su Hijo. Colosenses 4:3 dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Que la gente conociera el misterio. ¿Cuál es el plan para nosotros? Nosotros hacer conocer su misterio. ¿Cuál es el misterio? Cristo entre nosotros. Ese es el misterio de Cristo. Y Efesios 3:4 habla del misterio de la iglesia. Y si la gente no conoce, si usted se pone a leer la Biblia sin el misterio, entonces por eso usted encontrará gente que dice, yo no necesito congregarme. Cuando la gente dice, yo no necesito congregarme, o la gente dice, yo no necesito ir a una iglesia, ella está diciendo, no he conocido el misterio de la iglesia. Amén. Dice, al leer esto, podrán darse cuenta de que entiendo el misterio de Cristo. Entonces Pablo dice, 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Quién nos va a revelar el misterio? ¿Quién nos va a revelar el misterio? El Espíritu. Ahora pasemos al 9. Bueno, no, sigamos leyendo. 6. Dice, mira el misterio. Es decir, que los no judíos, ¿quiénes son los no judíos? Nosotros. Son junto con Israel, judíos, beneficiarios de la misma herencia. Ahora, Hebreos dice que una de las confesiones, de las declaraciones, dice que Dios hizo ahí a Jesús heredero de todo. Pero como Cristo está en nosotros, entonces nosotros somos herederos ¿de qué? De todo. Diga gloria. Entonces dice, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Está hablando los beneficios de 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pasemos ahora hacia el 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas,
Usted dice, pastor, pero ahí no está lo de la iglesia. Claro, porque la iglesia son los que creen en Jesucristo, sean judíos o sea gentiles. Entonces, usted no puede leer la Biblia sin entender estos dos misterios. Usted tiene que tener una revelación. Usted tiene que, debe descubrir a Jesús en toda la palabra. Y primera de Timoteo 3:15 decíamos, ¿por qué es tan importante que usted estas verdades las vaya teniendo como revelación cuando se congrega, cuando usted viene a la iglesia? Mire lo que dice primera de Timoteo 3:15. Dice, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios ¿qué? Muy bien. Columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, entonces, ¿dónde vas a conocer la palabra de Dios? En la iglesia. No puedes decir, no, yo no tengo iglesia, yo no, Dios. Estuvimos con los pastores, estuvimos en Padeariporo y pudimos empezar como desde las 2 de la tarde y nos vinimos como a las 6:30. Y pastor, ¿de qué hablaron? De puros negocios eternos, de puros negocios del cielo. Porque ¿en dónde cree usted que se hablan de las cosas eternas? ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. Usted no puede. El único lugar donde usted va a hablar constante. Por eso la Biblia dice que aún en las casas se hacían iglesias. Porque es en la iglesia donde nosotros vamos a tocar asuntos eternos. Cuando la iglesia la usan para otros fines, la iglesia empieza a pervertirse. Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y la Biblia dice, si me atraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Bueno, ahora, entonces, ¿cómo habla Dios hoy? Entonces, lo primero que usted tiene que aprender es que Dios le va a hablar siempre a su espíritu. ¿A dónde? Dios nunca le va a hablar ni a su cuerpo ni a su alma. Nunca busque que Dios le hable a su cuerpo o que Dios le hable a su alma, porque Él no le va a hablar. Dios va a hablar siempre a su espíritu. Y quiero que miremos Proverbios 20:27. Y esto es clave en el crecimiento suyo. Esto es clave en el crecimiento mío. Esto es clave en el discernimiento. Esto es clave en la revelación de la palabra. Dice, el espíritu humano es la lámpara del Señor. ¿Qué es el espíritu del hombre? Otra vez, ¿qué es el espíritu del hombre? Muy bien. ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrar. Entonces, ¿por dónde lo va a alumbrar Dios a usted? Por su espíritu. Entonces, Dios no le va a hablar a usted a su mente. Dios no le va a hablar a través de sus emociones. Entonces la gente dice, a mí me gusta ir a aquella iglesia porque yo allá me emociono y Dios me habla. No, porque no dice, lámpara del Señor son las emociones. Dice, lámpara, el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más íntimo del ser. Entonces, muchas personas
buscan que Dios les hable o que Dios los guíe de muchas formas, pero no de la forma que Dios estableció. ¿Cuál fue la forma que Dios estableció? ¿A través de qué? De su espíritu. ¿Cómo Dios llama a mi espíritu? Lámpara. Entonces, Dios dice que es a través de mi espíritu como Él me va a iluminar, como Él me va a alumbrar. Entonces, Dios dice que el espíritu humano es la lámpara del Señor, es por medio de su espíritu. Ahora, quiero que vayamos a Romanos 8:14. Eso estaba en el Antiguo Testamento, esto está en el Nuevo Testamento. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque todos los que son guiados ¿por quién? Ahora, ¿por dónde es que Dios guía? ¿Y a quién usa Dios? A su Espíritu. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios ¿son qué? ¿Son qué? Son hijos de Dios. Ahora, escuche. La Biblia dice que Dios va a guiar a sus hijos por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué usa Dios? Usa el Espíritu Santo y la palabra. Y es muy importante. Ahora, esto está hablando Pablo, esto dijo el libro de Proverbios, pero Juan 16:13, Jesús no se había ido y Jesús era el que guiaba a los discípulos. ¿Estamos? Cuando Jesús estaba en el cuerpo, quien guiaba a los discípulos no era el Espíritu Santo, ¿era quién? Jesús, o sea, era la palabra. Y Jesús empezó a decirle que él le tocaba irse. Y entonces Jesús le dice a ellos, mire, yo me voy a ir, pero cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, ¿el Espíritu qué? Entonces, si hay un espíritu de la verdad, tiene que haber un espíritu de ¿qué? De la mentira. Ahora, el espíritu de la mentira sí lo guía a usted a través de su cuerpo, y sí lo guía a través de su mente, y sí lo guía a través de sus emociones, y sí lo guía a través de sueños, y sí lo guía a través de señales. Pero ese es el espíritu ¿de qué? De la mentira. Entonces dice, pero cuando venga el espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Dice, Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién lo va a guiar a usted a toda la verdad? El Espíritu Santo. Entonces, todo creyente debe confiar que el Espíritu Santo lo guíe. Ahora, ¿cómo deberías de orar? Ora conmigo, diga, Padre, tu palabra dice que el Espíritu Santo es quien me guía a toda verdad. Voy a descansar, voy a confiar que el Espíritu Santo me guiará por donde yo debo seguir. Tu palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Entonces, estas oraciones, cuando usted las hace, a usted le van a traer mucha confianza. Porque usted sabe que Dios lo va a guiar. Amén. Entonces, usted debe estar constantemente haciendo estas declaraciones. Usted no debería buscar al hombre para que lo guíe, porque la Biblia
no dice, porque todos los que son guiados por los hombres, esos son los hijos de Dios. Porque la Biblia no dice, porque los hombres los van a guiar a toda la verdad, sino ¿quién es el que lo va a guiar? El Espíritu Santo. Él lo va a guiar. O sea, no es escritural que usted ande diciendo, voy a ir porque viene el profeta tal a ver qué me habla. Amén. Usted debería decir, voy a ir a la palabra a ver el Espíritu Santo cómo me guía. Amén. Eso es lo que usted y yo, porque eso sí es escritural, que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar 4 maneras como el Espíritu Santo lo guía a usted, a su corazón o a su espíritu. Romanos 8:16, Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿esos son hijos de quién? De Dios. Ahora, ¿cómo yo sé que yo soy hijo de Dios? Por un pálpito, porque me lo dijo un pastor, porque tuve un sueño. Ahora, aunque lo tenga y usted diga, pastor, yo sé que soy hijo de Dios, usted no es hijo de Dios por estar en una iglesia, porque la Biblia dice, 8:16 por favor. Dice, el Espíritu mismo asegura ¿a quién? ¿A quién? Muy bien, entonces, ¿a dónde es que habla el Espíritu Santo? A mi espíritu. Ahora, ¿qué le asegura el Espíritu Santo a mi espíritu? De que somos hijos de Dios. Y eso es muy importante. Usted debería vivir muy convencido de que usted es un hijo de Dios. Ahora, ¿dónde lo sabe usted? En su espíritu. No hay manera de que usted quiera buscar esa verdad en su mente o en su cuerpo. Usted sabe que usted es hijo de Dios porque el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu. Entonces, la primera manera como Dios le habla a usted se llama por el testigo interior. Hoy en día uno se familiariza mucho con testigos porque uno dice, el testigo de mi carro me está diciendo esto. Y cuando el testigo le dice algo, alumbra, ¿no? Entonces dice, mire, paro el carro y es que resulta que usted le tiene el freno hasta arriba y el carro no se quiere mover. Y usted, pero ¿qué le pasa a este carro? El testigo. Entonces, usted tiene un testigo interior que le dice que usted es hijo de Dios. El testigo es el testimonio de nuestro espíritu. Yo en mi espíritu sé muchas cosas, aunque mi cabeza no las sepa. Y hay cosas que mi cabeza las quiere hacer y mi testigo interior me dice no las haga. Ahora, ¿por qué? Porque yo debo hacer lo que hay en mi testigo interior. Diga gloria. Usted debería de cultivar, ejercitar más su testigo interior. Entonces, usted tiene en su espíritu un testimonio de que es hijo de Dios. Ahora, no solo el Espíritu Santo le da testimonio a usted de que en su espíritu de que es hijo de Dios, sino que también le dice todos los beneficios que usted tiene por ser hijo de Dios. Y no solo el Espíritu Santo a través del testimonio interior, sino a través del testimonio interior le dice si usted debe coger para una parte, irse o no irse, quedarse. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Es muy importante. Es muy importante que usted empiece
a escuchar al testigo interior. No, pastor, es que me voy para tal parte. No, pastor, es que voy a hacer esto. Bueno, pregúntale al testigo interior. Escúchelo. Mira lo que dice acerca del testigo interior. Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mira esto tan poderoso. El que cree en el Hijo de Dios acepta el testimonio interior. El que no cree, él no va a recibir nada en el Espíritu. Y cuando usted tiene el testimonio, Dios habla acerca de su Hijo, acerca de lo que el plan, el propósito que Dios tiene con usted. Yo les digo algo acerca del matrimonio y le voy a decir, Dios no une personas. Cuando usted se casa, no, que es que me quiero casar porque me gustó, porque tiene la tez no sé qué, tiene. No. Usted está pelado. Dios, cuando casa hijos de Él, Dios tiene un propósito eterno con ellos dos. Y yo fui ayer, cuando y veo lo que está haciendo este pastor en Paz de Ariporo. Y este pastor lo traen de por allá de una cárcel. Y se viene. Y hay una mujer que el marido la deja con 3 hijos. Y ellos se casan. Y están haciendo una obra tremenda. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Unió un propósito. Porque mejor son 2 que 1. Porque 1 hace correr a 1000 y 2 a 10,000. Entonces Dios tenía un propósito con ellos dos. Entonces él dijo que iba en una visión caminando así y que Dios le mostró algo y le mostró, bueno, un ídolo que hay ahí en Paz de Ariporo, que no lo digo ahora y tal, y le mostró una bruja. Y llegó alguien y preguntó, ¿y cómo era la bruja, pastor? Le dije, pues la bruja del 71. Ven tanto al Chavo y toda esa vaina y los distraen uno todo preocupado por ver cuál era la bruja. Le dije, pues la del 71. Entonces Dios tiene propósitos, Dios une propósitos, porque Dios tiene un plan eterno. Por eso es muy importante cuando usted se vaya a casar que escoja. Le estoy hablando lo de Camilo y hay un propósito ahí, y Lady le camina por allá para donde él dice, obviamente porque le está diciendo del plan de Dios. Eso es lo que ustedes deben elegir. Los que no han elegido, cuando vayan a elegir a alguien que tenga el mismo propósito. Amén. Entonces, cuando usted cree en Jesús, usted empieza a tener un testigo. Es como Dios le confirma algo. Es como Dios le dice, haga algo. Es como Dios le dice, elige a este. Es como Dios le dice, haga este negocio. Ahora, ¿dónde se lo dice? En su espíritu. Miren lo que dice el Salmo 18:28. Salmo 18:28. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. ¿Cuál es la lámpara? ¿Cuál es? Ahora, ¿Dios qué quiere que su espíritu mantenga qué? Encendido. O sea, Dios quiere que su espíritu
espíritu mantenga encendido. Y me gusta, dice, tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas ¿qué? Y yo me hacía una pregunta. Ahora, es una pregunta que yo me hago. Ilumina mi espíritu, mantiene mi lámpara encendida. ¿Y por qué dice, Dios mío, ilumina mis tinieblas? Porque este mundo es el mundo ¿de quién? Del diablo. Este es un mundo de tinieblas. Dios quiere mostrarle que este mundo no es el que tiene para usted y necesita iluminarlo, y lo hace a través de su espíritu. La gloria. O sea, usted no puede caminar en este mundo sin su lámpara encendida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Dios de este mundo es el diablo. Por eso la Biblia dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino ¿de qué? De la luz. Ahora, si hay un reino de las tinieblas, ¿cómo hago yo para moverme sin tropezar? Con una lámpara. ¿Cuál es la lámpara? Mi espíritu. Diga gloria. Diga gloria. Por eso usted ya no puede cantar, tropecé de nuevo con la misma piedra. No, 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 no. Porque usted, su lámpara está encendida. Amén. Entonces, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor. Y el Señor está interesado en mantenerla encendida. Mantenerla prendida, porque Dios quiere. Mira, voy a decirle algo que hemos dicho esto y cada vez lo entiendo mejor. Entonces, durante mucho tiempo nos enseñaban que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Entonces decía, no, pastor, es que me echaron sin trabajo, pero eso me ayudó para bien. No, pastor, es que me fregué la pierna y eso me ayuda para bien. No, 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 no. Las cosas que nos ayudan para bien es todo lo que Dios nos ha dado. Ahora, si la lámpara suya estuviera encendida, no tropezaría tanto. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, y yo tampoco tropezaría tanto. Ja, ja, ja. Amén. Si nuestras lámparas mantuvieran encendidas, o sea que el plan de Dios es que usted pueda caminar en esta tierra en medio de las tinieblas, en medio de las adversidades, en victoria. Y necesita que la lámpara mantenga encendida. Diga gloria. Esto es lo que usted y yo. Ahora, ¿cómo más habla Dios? A través de una voz que se llama la voz interior. No es lo mismo que el testigo interior. Vayan a Romanos 9:1. Romanos 9:1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo ¿qué? Entonces la conciencia me habla. Ahora escuche. Así como su cuerpo exterior tiene voz, su cuerpo interior tiene voz. La voz de su cuerpo interior, ¿cuál es? ¿Cuál es? La conciencia. Ahora, ¿qué hace la conciencia? Nos habla. Ahora, vayan un momentico a Hebreos 9:8. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿me puedo confiar en la conciencia que me guíe? Sí, si nació de nuevo. Ahora, no si deja cauterizar la conciencia, pero su conciencia sí lo puede guiar. Mire lo que dice, y por eso es que usted tiene que orar esto. Dice, en otras palabras, los hijos de Dios no son los... No, yo no he dicho Hebreos 9:8, yo no he dicho Romanos, yo he dicho Hebreos 9:8. Hebreos 9:8. Entonces dice,
Hebreos 9:8 dice: con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer santuario, o aún no se ha revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Entonces el primer santuario eran los sacrificios de los becerros, de los chivos. Versículo 9. Esto nos ilustra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tiene poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que el Antiguo Testamento, todo lo que ofrecían, los sacrificios y todo, ¿qué pasaba con la conciencia? ¿Ah? No era, entonces la conciencia no era confiable en el Antiguo Testamento. Pero el versículo 14 de ahí mismo está hablando, entonces cuando Jesús ofrece el sacrificio, dice, si esto es así, ahora, si la sangre de los chivos cubrían, dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿La sangre de quién? ¿De quién? Por medio del Espíritu Santo se ofreció sin mancha a Dios. ¿Purificará qué? ¿Purificará qué? Bueno, entonces, ¿qué purifica su conciencia? Otra vez, ¿qué tiene pura su conciencia? O sea, no va a haber una obra que usted haga para purificar su conciencia. O sea que usted debe creer que la sangre de Jesucristo limpió su conciencia. Ahora, ¿qué es lo que usted no debe hacer? Estarla ensuciando. Ahora, si usted la ensucia, ¿qué debe hacer? Y confesando su pecado. Pero la conciencia es confiable para que yo la siga, sí, porque la sangre de Jesucristo. Ahora, dice, purificará la conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que, ¿qué? O sea, ¿por qué usted le puede servir a Dios hoy en día? Porque tiene una ¿qué? Conciencia. Ahora, ¿y qué tiene que ver eso, pastor? Pues que el Espíritu Santo le habla a mi espíritu y mi espíritu le habla a mi conciencia para que la conciencia le hable a mi mente. Entonces, cuando la conciencia le habla a mi mente, entonces yo puedo entender. Voy a ponerle muchos ejemplos. Y es que usted muchas veces sabe que hizo algo malo y está escuchando siempre una voz que dice, vaya y arregle eso. ¿Saben de qué les estoy hablando o no? Ejemplo, usted le dijo una palabra a alguien que no era. Usted insultó a alguien que no debía hacerlo. Usted hizo algo indebido. Y no es el Espíritu Santo quien lo está condenando. Quien lo está condenando a usted es su conciencia. Ahora, ¿por qué? Porque su conciencia fue purificada por la sangre de Jesucristo. Entonces, ahora, su conciencia es la voz del Espíritu suyo hablándole a usted. Ahora, si usted no ha nacido de nuevo, su conciencia no lo puede guiar. ¿Por qué? Porque su conciencia está ¿qué? Sucia. Porque lo único que lava nuestra conciencia es la sangre de Jesucristo. Amén. Así que cuando usted lea la Biblia y encuentre sirviendo con una conciencia libre, porque aparece ahí, pues su conciencia o una conciencia limpia, su conciencia está limpia, no por lo que usted hace, sino por el sacrificio perfecto. Amén. Y lo tercero, que Dios le habla a usted es por la voz audible del Espíritu Santo. Casi siempre Dios no nos habla tanto por el Espíritu Santo. Dios nos habla más por nuestro hombre interior
o nuestro testigo interior o nuestra conciencia. Porque la voz del Espíritu Santo se escucha muy clara. Cuando el Espíritu Santo le habla a usted, usted sabe que le habló. En cambio, cuando es su testigo interior o su conciencia, no es igual. Amén. Y 4, ¿por quién más nos habla? Y es a través de otros creyentes. ¿A través de quién? Ahora, de otros creyentes que son dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dios nos puede hablar mucho a través de los 5 ministerios: del apóstol, del evangelista, del maestro, del pastor, del profeta, guiado por el Espíritu Santo. O nos puede hablar a través de otro hermano que nos dice algo que nosotros sabíamos en el Espíritu que teníamos que hacerlo. Amén. Esa es la manera como Dios nos habla. Diga: Padre, te damos gracias